les voy a explicar, ahora que empezamos más o menos, de dónde ir viendo los temas para que ustedes más o menos se puedan orientar bien y estudiar bien lo que es la unidad número 3. La unidad número 3 específicamente se refiere al tema de norma jurídica y más que nada relacionada con el tema de los conceptos jurídicos fundamentales. Porque en realidad se van a analizar los conceptos jurídicos fundamentales a través de la estructura de la norma jurídica que estamos viendo. Nosotros, lo que ustedes tienen que, para ir guiándose, la explicación de lo que son las teorías reduccionistas de la norma jurídica, las explica muy bien el doctor Rodríguez en el libro de cátedra. Después, y además explica muy bien lo que es la posición en cuanto a normas de Bentham y de Austin. Luego, lo que es tanto la caracterización de las normas jurídicas de Kelsen, como las de Hart, también la distinción entre reglas y principios, las pueden perfectamente ver, porque están muy bien explicados, de Nino específicamente en cuanto a la caracterización de Kelsen y la crítica que le realiza específicamente, que es lo que vamos a ver hoy, Hart, y cómo Hart da un concepto de reglas y cómo clasifica reglas. Lo pueden ver muy bien de Nino. Y la distinción entre reglas y principios está bien explicado en el libro de Portela. Y además sucintamente, para que ustedes de repente tengan un poquito más claro cuáles son las características principales de la caracterización de la norma por parte de estos autores. Bien, entonces, nosotros lo que habíamos visto la clase pasada, o sea, el martes, habíamos analizado a qué nos referíamos cuando hablábamos de concepciones reduccionistas de las normas jurídicas. O sea, las concepciones reduccionistas lo que hacen es dar un concepto de norma que se reduce a una estructura única o a un contenido único. Lo que trae como consecuencia esta forma de caracterizar la norma jurídica, un modelo de sistema jurídico simple, porque está conformado en forma exclusiva por normas que tienen o una determinada estructura o normas que tienen un determinado contenido. Dentro de, de este grupo que caracteriza la norma como reduccionista, tenemos por un lado a Bentham y Austin, que consideran que la norma jurídica es un mandato general emanado de un soberano que está relacionado con una sanción, y también la posición de Kelsen, que considera que la norma jurídica es aquella que tiene un determinado contenido. En este caso, el contenido es el de un acto coercitivo, de una sanción. Para Kelsen, solamente son normas jurídicas aquellas que contienen una sanción. Y además hace luego pivotear toda la clasificación del sistema de conceptos jurídicos básicos a partir del concepto de sanción. Esta posición reduccionista lo que hace es, para identificar el sistema jurídico, lo hace primero caracterizando a la norma, y el sistema jurídico va a ser aquel que esté conformado por este tipo de normas a las cuales considera jurídica. Bien, diríamos, esta concepción reduccionista de la norma jurídica es sumamente criticada por la mayoría de los autores, pero principalmente por Hart, que es el que realiza tal vez la crítica más contundente y más acertada a la concepción reduccionista. Hart en realidad dirige la crítica específicamente, principalmente, a la caracterización de norma jurídica de Austin, pero el tipo de crítica que realiza es perfectamente extensible a la caracterización también reduccionista de la norma jurídica que realiza Kelsen. Él hace una crítica, él lo que considera es que
los modelos reduccionistas no pueden dar cuenta ni pueden explicar la existencia dentro de un sistema jurídico de normas de tipo potestativo, o sea, de normas que lo que hacen es otorgar potestades, ya sea a funcionarios o a particulares, dentro del ámbito del derecho. Y específicamente para realizar esta crítica lo hace con dos características que realizan quienes adoptan una posición reduccionista. ¿Qué es lo que dicen los que realizan a las normas en forma reduccionista? Que una norma jurídica debe tener determinada estructura o determinado contenido, y si no lo tiene, no es una norma jurídica, sino que es parte de una norma jurídica, en donde necesariamente o tiene que aparecer una sanción o tiene que ser un mandato. Esto de que son aquellas normas que no tienen la estructura o el contenido, no son normas jurídicas completas, sino que son partes de normas, lo explican tanto Austin y Benham como Kelsen. La posición de Benham es un poco más amplia, sí son más reducidas, más estrictas, la de Austin y la de Kelsen, que ya la vimos el día martes. ¿Qué es lo que se le critica a esta justificación de una estructura única, diciendo que cuando nos encontramos con normas que no tienen esta estructura o este contenido, no serían normas completas, sino normas incompletas o parte de normas? Lo que dicen los autores, y especialmente lo que dice Hart, es que en realidad lo que se está viendo es al derecho a partir del momento del incumplimiento, a partir del momento, o sea, o desde la visión del hombre malo, que ya incumple con lo que establece el derecho como regulador de conductas, y por esa razón se le aplica una sanción. Pero que esta visión deja fuera del ámbito del sistema jurídico al hombre bueno, al hombre que lo que hace es consultar al sistema jurídico para adecuar su conducta a lo que establece el sistema, o sea, deja fuera a todo lo que es el cumplimiento voluntario del derecho. En realidad, el cumplimiento voluntario del derecho y la adecuación de los hombres a la regulación que establece el derecho como sistema de regulación de la conducta de la vida en sociedad, es la parte más importante, porque en general la gente cumple con las normas jurídicas y el incumplimiento es la parte más reducida de lo que es el sistema jurídico. Esta es la crítica. Además, y en esto es una crítica que le hace el doctor Rodríguez, es que después nosotros vamos a ver que el sistema jurídico es un sistema jerárquico, en donde las normas no tienen todas el mismo nivel o la misma jerarquía. Tenemos una organización jerárquica de las normas. Entonces, si nosotros decimos que una norma que no tiene sanción, en realidad es parte de una norma donde tenemos que ir enlazando diferentes partes hasta llegar a una sanción, hace que se ubiquen a las normas, o sea, la norma completa, en un mismo nivel jerárquico, estarían todas en un mismo nivel, porque las normas constitucionales tendrían que estar relacionadas con la sanción por el incumplimiento y harían que las normas constitucionales, al formar parte de una gran norma en donde aparece la sanción, estuviesen todas en el mismo nivel. Esa es otra de las críticas. Entonces, primer crítica que hace Hart, y que además coincide la doctrina, cuando decimos que una norma no tiene estructura, no tiene el contenido que establece una posición reduccionista y que por eso sería una norma incompleta, lo que estamos dejando fuera del análisis del derecho es al hombre bueno que cumple voluntariamente con el derecho. La otra crítica que se le realiza es que lo que dicen los autores reduccionistas es que dentro del ámbito civil, la sanción de una determinada conducta estaría equiparada a la nulidad de un determinado acto. O sea, ellos dicen que la nulidad en el ámbito civil o en el ámbito administrativo equivaldría a la sanción dentro del ámbito penal.
Y esto además también tiene que ver un poco con la redacción de algunas normas jurídicas en donde se habla de sanción por nulidad. En realidad, la sanción no es lo mismo que la nulidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sancionamos una determinada conducta, la sancionamos porque consideramos que esa conducta es relativamente inadecuada. O sea, si yo sanciono a una persona que mata, que comete homicidio, obviamente la conducta de matar a alguien es una conducta cuestionada, es una conducta que valorativamente no es adecuada y yo por eso la sanciono. En cambio, cuando yo declaro nulo un acto, la conducta que queda anulada es una conducta que no es una conducta valorativamente reprochable. Por ejemplo, yo anulo un testamento porque no se realizó ese testamento con los requisitos que establece la de Código Civil, que dice que tiene que ser cerrado, por ejemplo, por escrito, con la presencia de testigos, que deben sufragar también el testamento, una serie de requisitos. Si, por ejemplo, el testamento no se realiza por escrito o no se realiza con la firma de testigos, el testamento no es válido. O sea, realizar un acto de voluntad sin la presencia de testigos no es una conducta reprochable. Simplemente, o sea, no tiene validez como conducta para que tenga un determinado efecto jurídico, pero no es reprochable. Para que quede tal vez más claro, es un poco la distinción que nosotros vimos entre reglas constitutivas y reglas regulativas. Nosotros, cuando sancionamos una conducta, en realidad la conducta es independiente de la sanción de la regla. O sea, tiene una vida propia. Y además, esa vida propia es una vida reprochable, por eso nosotros, en definitiva, le imputamos una determinada sanción. En cambio, cuando hablamos de nulidad, la conducta no es independiente de la norma, de la nulidad, sino que es la norma la que constituye una determinada conducta. O sea, la norma que establece cuándo un elemento es válido es una norma constitutiva, determinativa, ¿me entienden? Si la tenemos que clasificar dentro de la clasificación que hace von Wright. Entonces, si el testamento no se realiza con las normas que establece la regla constitutiva, directamente no es un testamento. O sea, es un sinsentido, es una conducta que no tiene sentido. Esta es la otra crítica. Entonces, teniendo estas críticas que nosotros realizamos a los modelos reduccionistas, principalmente Austin, pero también a Kelsen, ¿qué es lo que dice Hart? Hart dice que en realidad, en un sistema jurídico, hay no solamente reglas similares a la que establece Kelsen o a la que establece Austin, que él las denomina reglas primarias, y que son aquellas reglas que están dirigidas directamente a los individuos, ya sea individual, al ciudadano común o a los funcionarios, estableciendo determinados deberes y obligaciones o prohibiciones, sino que además en un sistema jurídico existen otro tipo de reglas que establecen potestades y que se denominan secundarias no porque sean menos o más importantes, sino porque no están dirigidas directamente a los individuos, sino que están dirigidas a las reglas primarias. Y estas reglas secundarias las clasifica reglas de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Las reglas de reconocimiento, que luego la vamos a analizar más detenidamente cuando veamos sistema jurídico, cuando veamos el tema de validez, la regla de reconocimiento es aquella que permite identificar qué reglas primarias integran un determinado sistema jurídico. O sea, individualiza cuáles son las fuentes de producción de esas reglas. Las reglas de cambio son reglas que otorgan potestad, ya sea a un individuo o a un órgano, para que pueda crear, modificar o derogar reglas primarias.
Por ejemplo, las reglas de cambio son aquellas que otorgan competencia al Poder Legislativo para que pueda dictar leyes con determinadas características, que las pueda derogar o que las pueda modificar. Pero también las reglas de cambio otorgan a los individuos competencia para dictar reglas primarias. Cuando uno realiza un contrato, ese contrato que celebran dos o más personas es una regla primaria que va a regir la relación de los contratantes. Y tan obligatoria lo es como lo es una regla primaria dictada por el Poder Legislativo, a punto tal que si no cumple con lo que estableció en ese contrato, puede ser demandado judicialmente y obligado a cumplir con el mismo. O sea, las reglas primarias no solamente las puede dictar el Parlamento, sino también los individuos podemos dictar reglas primarias cuando celebramos un contrato. ¿Sí? Bien. Y están las reglas de adjudicación. Las reglas de adjudicación son aquellas que otorgan también competencia, pero en este caso solamente a órganos específicos, como lo son los jueces, para resolver o para adjudicar conflictos que se plantean por la aplicación, interpretación o ejecución de reglas primarias. En este caso, la resolución de conflictos la competencia se le da a órganos específicos, no cualquiera, o sea, es una potestad que generalmente centraliza el tema de la administración de justicia, el Estado. ¿Esto les queda claro? Bien. A su vez, también Hart caracteriza a las reglas. Dice cuál es la diferencia entre una regla y un hábito social. Dice que las reglas son hábitos sociales, pero que tienen características adicionales que hacen que no sea un mero hábito social, sino que tenga la fuerza de una regla. Dice que las reglas sociales, son conductas reiteradas de personas ante situaciones análogas, pero son conductas que además, en el caso de que haya un desvío en la regla, en la conducta, se habilita una presión social para poder cumplir con la regla y una crítica a quien no cumple, no sigue la regla. Y esa crítica es considerada por la sociedad legítima. Pero además a esto se agrega lo que Hart denomina punto de vista interno, o sea que existe por parte de quien sigue la regla un convencimiento de su obligatoriedad y de que se debe cumplir con la misma. Él diferencia, Hart lo que hace es introducir la distinción entre punto de vista interno y externo. El punto de vista externo es el de un observador que puede o simplemente describir cuáles son las reglas que se aplican en una determinada sociedad, o además también no solamente describir qué tipo de reglas, sino también describir cuál es la vigencia o la obligatoriedad de las mismas, pero siempre haciéndolo desde sin considerar a las mismas como obligatorias, simplemente describiendo lo que sucede en realidad. Establecer cuál es el derecho, cuáles son las reglas que integran un determinado sistema jurídico, cómo es el cumplimiento de las mismas. En cambio, el punto de vista interno es el de la persona que sigue la regla y que la ve como obligatoria. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta acá? Otra de las caracterizaciones de las normas jurídicas, también similares, que dicen que en realidad el sistema jurídico, si bien no hay duda que los mandatos y que las prescripciones son el núcleo central de lo que es el derecho, lo que le da esa característica de juridicidad, de normatividad, esto no quiere decir que dentro de un sistema todas las normas que lo integren sean mandatos, sean prescripciones. Nosotros tenemos diferentes tipos, o sea, tenemos normas que otorgan permisiones, normas que tengan potestades, como las que acabamos de ver, pero también tenemos normas que son conceptuales, que por ejemplo
definen una determinada institución, como puede ser el matrimonio, como puede ser un contrato, como puede ser un testamento. Tenemos normas también técnicas que dicen cuáles son las pautas que tenemos que seguir para realizar un testamento válido, un contrato válido, etc. O sea, dentro de un sistema jurídico tenemos diferentes, diríamos, formulaciones. Algunas son mandatos y otras tienen otras características. Y muy bien, esto lo explica von Rey. Nosotros esto ya lo vimos en la primera unidad, cuando vimos la caracterización de las normas por von Rey, y además, como von Rey dice que el término norma es un término que presenta distintos significados y él las agrupa en dos grupos, principales y secundarias. Quiero hacerles una aclaración respecto a la distinción, porque nosotros observamos que tanto Kelsen como Carr, como von Rey, hablan de normas principales o secundarias, o de normas primarias o secundarias. La forma en la, o sea, el criterio para hacer esta distinción es diferente. En Kelsen, la norma primaria es la verdadera norma jurídica porque contiene la sanción, y la norma secundaria es un mero derivado lógico. En cambio, la distinción entre principales y secundarias en von Rey está dada porque para él las normas principales tienen características propias y distintivas, en cambio las normas secundarias tienen características que comparten con alguna de las normas principales. Por esa razón lo de secundarias, pero no porque sean más o menos importantes. Lo mismo sucede en Hart. La distinción entre reglas primarias y secundarias está dada no por su importancia, sino porque las primarias se dirigen directamente a los individuos, en cambio las secundarias se dirigen en forma indirecta, porque en realidad se dirigen en forma directa a las reglas primarias, porque establecen los criterios de identificación o los criterios para poder crearlas o para juzgar conflictos que se suscitan por el tema de la aplicación de las normas primarias. ¿Esto queda claro? Bien. Vamos a hacer una referencia a Working, así ya terminamos un poquitito también con el tema de Working, que también está relacionado Working con lo que es concepto de derecho, porque también estuvimos analizando un poco el tema de la posición de Working respecto a la crítica al positivismo jurídico y la contestación de Hart a esa crítica, que lo que da como resultado es una división en el positivismo jurídico entre el positivismo jurídico excluyente y el positivismo jurídico incluyente, que es la posición que adopta Hart luego de las críticas que recibe el positivismo jurídico, sobre todo por algunas críticas no bien realizadas por el tema de la relación específicamente entre derecho y moral, y para tratar de explicar esa relación. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar para tal vez que ustedes puedan tener una mayor comprensión de la posición de Working es, nosotros tenemos no solamente dos concepciones de derecho, como son la ius naturalista y la positivista, sino que también tenemos dos sistemas de derecho dentro de lo que es el mundo occidental. Tenemos por un lado el sistema continental romanista y por otro lado tenemos el sistema de common law. En el sistema continental romanista es donde el proceso de positivización y de codificación del derecho se realizó en esos países, sobre todo teniendo nada más en cuenta el modelo del sistema de derecho romano. En el sistema continental romanista, la principal fuente de derecho, prácticamente exclusiva, no única, pero sí la principal fuente de derecho, lo es la ley escrita, la ley dictada por el Parlamento. En lo que Inglaterra y los países que forman parte de lo que es el common law, derecho común, que son los países principalmente que forman parte de la Commonwealth, especialmente Estados Unidos, también Australia, vemos que la principal, no se llegó, o sea, la codificación del derecho quedó en adhesiones de tipo doctrinal, pero no se llevó a cabo. Lo que sucede es que dentro de lo que es Inglaterra, ellos consideraban a la ley
que era el poder de dominación que tienen los monarcas. Ellos tienen un sistema de gobierno monárquico parlamentario. Pero que para ellos el derecho en realidad está en las decisiones del Poder Judicial, que consideran que es quien le pone un límite al poder del Estado que está representado en el monarca. Entonces, nosotros lo que observamos es que el derecho es más que nada un derecho jurisprudencial. Las normas en realidad no se han positivizado y se desprenden de las decisiones que van tomando los jueces a través del tiempo. O sea, la principal fuente de derecho es el precedente. Por esa razón nosotros vemos que, por ejemplo, la Universidad de San Andrés en Argentina, la Universidad de Derecho, explica el derecho a través de casos. O sea, y así funciona el análisis del derecho dentro de los países que forman parte de del common law. Ellos en realidad lo que hacen es analizar los casos e ir desprendiendo de los casos las normas que subyacen en la resolución de esos casos. Lo ven en el caso Wright versus Palmer, que es un análisis que va realizando Dworkin, del cual se van desprendiendo las pautas de su doctrina y la distinción entre reglas y principios. Dworkin es muy claro, él dice que su tarea consiste en interpretar cómo administran justicia los jueces de Nueva York. Eso es lo que él dice, que su teoría es una teoría interpretativa. O sea, su teoría es una teoría y fíjense en ustedes que en realidad la crítica al positivismo viene a través de la crítica a la tesis de la discrecionalidad judicial. O sea, en el momento en que los jueces dictan sentencia o que tienen que resolver, es ahí en donde entra la crítica de Dworkin, diciendo que los jueces nunca tienen discrecionalidad, porque en los sistemas jurídicos están integrados no solamente por reglas, sino también están integrados por principios. Entonces, si la regla no está o no hay regla, para el positivismo va a existir discrecionalidad en la resolución, porque los jueces siempre, en las democracias modernas, están obligados a resolver. Entonces, si la regla no es clara, en los casos difíciles, obviamente el juez tiene discrecionalidad. Para Dworkin, como es una teoría interpretativa, dicen que como los sistemas jurídicos están integrados por reglas, pero también por principios, los jueces, si no tienen reglas, están obligados a los principios. Por ende, nunca tienen discrecionalidad. ¿Cuál es la distinción entre reglas y principios? ¿Qué es lo que dice Dworkin? Dworkin dice, los principios son en realidad principios morales que están basados o surgen de decisiones pasadas de la autoridad, concretamente de los jueces. Y dice que además los principios se dividen en directrices políticas y principios en sentido estricto, que son aquellos que son aplicados por los jueces. Los jueces en realidad, en su función de resolver, tienen que realizar la mejor interpretación, o sea, ellos tienen que encontrar la respuesta correcta que tiene cada caso a través de la mejor interpretación que él la asimila a la interpretación artística, mostrar el mejor lado o la única interpretación correcta. Los principios se distinguen de las reglas en Dworkin por dos características. Primero, por una diferencia lógica y segundo, por una diferencia de peso de la cual carecen las reglas. En realidad, lo que nosotros podemos decir es que los principios serían normas abiertas, normas en las cuales nosotros no tenemos determinadas todas las condiciones de aplicación. Este es el tema, normas indeterminadas. En cambio, las normas, que serían reglas, son normas determinadas, claras, concretas, que establecen todas las condiciones de aplicación. Esto es lo que en realidad sucede. O sea, volviendo a Dworkin, ¿por qué hay una diferencia lógica? ¿Por qué? Porque si bien las reglas, como los principios, tienen la misma estructura, son condicionales a ambos, lo que sucede es que en los principios el antecedente o la condición de aplicación
no es suficiente para la verdad del consecuente. ¿Por qué? Porque pueden aparecer otras condiciones implícitas que no están detalladas y que hacen que la norma pase a ser derrotable. Lógicamente son condicionales derrotables porque la verdad del antecedente no es condición suficiente de consecuente. Les doy un ejemplo y lo van a entender. Un auto, por ejemplo. Esto es un auto y por lo tanto nos sirve para poder trasladarnos de un lugar a otro. Entonces dice, si esto es un auto, me va a servir para trasladar. Si no tiene nafta, sonamos. No me va a trasladar a ningún lado. Si se rompió, también. Si de repente se me pincharon las 4 ruedas, tampoco me va a poder trasladar a ningún lado. O sea que el hecho de que sea un auto no es condición suficiente para que me pueda trasladar si le faltan otras condiciones implícitas que no están funcionando. Eso es una norma, es un principio. En cambio, las normas, o sea, son el antecedente, es condición suficiente de la verdad de consecuente. Si se dan todas las condiciones que detalla esa regla, entonces el consecuente va a ser verdadero. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las reglas establecen todas las condiciones de aplicación. Si hay una condición de aplicación que no está, la regla no se va a aplicar. Además, hay una diferencia de peso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un conflicto entre principios, lo que tengo que tener en cuenta es la importancia o el peso que para ese caso que yo tengo que resolver es relevante. Pero el hecho que para ese caso yo aplique un principio y se desplace otro, no quiere decir que si cambian las condiciones, el principio que yo desplace va a ser aplicable al cambiar las condiciones. ¿Entienden? En cambio, en las reglas se aplican a todo o nada. Y si hay conflicto entre reglas, no se determina cuál es la norma que se va a aplicar por el contenido, por el peso, sino por otras pautas, como por ejemplo, la jerarquía de la norma, cuál es la norma. En el caso de conflicto, la que prevalece es la norma de jerarquía superior. En el caso que el conflicto sea en el mismo nivel jerárquico, va a predominar siempre la ley posterior y también va por sobre la ley anterior, la ley posterior en el tiempo, deroga la ley anterior. También la norma específica predomina sobre la norma general, o sea, hay principios que no están relacionados con el contenido, principios de tipo formal, que van a determinar cuando hay un conflicto entre reglas, cuál es la norma válida, la norma válida. Si acá me están preguntando si los principios no estarían vinculados con cuestiones morales, sí, por supuesto. Y ya les dije que para Working los principios son pautas morales que surgen de decisiones pasadas de la autoridad, concretamente de la autoridad judicial. Sí, claro que sí, claro que sí. Sobre todo a nivel constitucional, nosotros tenemos muchísimos principios incluidos en las constituciones modernas, el constitucionalismo moderno, también se lo llama neoconstitucionalismo. El problema que se plantea es que el Estado de Derecho y las constituciones modernas son constituciones que contienen principios que son valorativos y que de alguna manera tenemos que tratar de dar cuenta y explicarlos y bien interpretarlos. Obviamente, a medida, o sea, el tema del derecho natural, que yo se los había explicado cuando estuvimos hablando de sistema jurídico y de las concepciones del naturalista y positivista, en realidad lo que tratan de explicar ambas concepciones se distinguen por cómo explican la relación entre el derecho y la moral, y sobre todo la coacción, sí, obviamente. Bien, y finalmente les doy una caracterización también de normas jurídicas, que es la de Churrón y Bulín, muy sencilla. Ellos consideran que que en realidad para identificar un sistema jurídico no lo tenemos que identificar a nivel de las normas, sino a nivel de características que el sistema jurídico tenga. Y que lo que esté contenido en un sistema jurídico va a adquirir, diríamos, esta característica de jurídico. Ellos
identifican el sistema jurídico diciendo que son un sistema normativo en donde al menos tiene que haber una norma, y una norma para ellos es aquella que relaciona un caso con una solución normativa, y a su vez tiene que haber al menos una norma que relacione un caso con una solución normativa, a la cual además tenga una sanción. O sea, esto es una de las características. Los sistemas jurídicos son sistemas normativos, porque contienen normas que regulan casos con soluciones normativas, son sistemas coactivos porque regulan además el monopolio de la fuerza estatal, y son finalmente sistemas institucionalizados, pero eso lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema jurídico. Bueno, con esto nosotros estaríamos terminando concretamente lo que es el tema de norma. Mañana ustedes van a tener clase con el doctor Gambini, que va específicamente a partir de la estructura y de las diferentes caracterizaciones de la norma, va a explicar lo que son los conceptos jurídicos fundamentales y cómo los mismos se van deduciendo de la norma jurídica, de la estructura de la norma jurídica, y sobre todo se va a detallar principalmente cuál es la caracterización de conceptos jurídicos básicos que hace Kelsen. Y también, bueno, se van a ver otras, diríamos, otras caracterizaciones que no se basan en el concepto de sanción como concepto primitivo, sino que más que nada centralizan el tema de los conceptos jurídicos básicos más que nada en el concepto de deber jurídico. ¿Preguntas sobre este tema que quieran hacer? ¿Está claro, seguro? ¿Tienen dudas respecto de dónde verlo? O sea, la posición reduccionista la explica bien el doctor Rodríguez, con además la caracterización de norma para Benjamin Austin, y luego el resto de las caracterizaciones tanto de Kelsen como de Hart, como de Working, la pueden ver de Nino y también de Portela. Para que más o menos se ubiquen. Tal vez el libro del doctor Rodríguez en este tema es un libro que además no solamente hace la caracterización, sino que hace la crítica. Y la crítica es de repente muy profunda, muy elevada, y los puede confundir. Ustedes lo que tienen que por lo menos tener claro es la caracterización de cada autor, porque empezar a entrar en la crítica requiere un nivel tal vez de conocimiento mucho más detallado y elevado. Bueno, entonces, si no hacen ninguna otra pregunta, ya por hoy hemos terminado, ha sido bastante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, cualquier duda, yo igual, he cometido un error, discúlpame, Cata, ¿lo has grabado? Sí, doctora, está todo grabado. Está todo grabado. Sí, está toda la clase grabada. Me olvidé de grabarlo. Me olvidé. Si quiere, discúlpeme, pues siempre subo el audio. También lo puede subir al campus. Bueno, te agradezco, me lo podés pasar. Bueno, chicos, buenas noches. Al canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene. Pregunten a Cata cuando sube. Romina está preguntando. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.